A veces pensamos que cuando alguien nos hace algún mal, no se les regresa. Sin embargo, con el siguiente relato podrás escuchar cómo personas malvadas recibieron su castigo. ¿Será que es el karma? O tal vez sea algún ser espectral que ayuda a la protagonista. Esperando que sea de tu agrado, escucha la vivencia hasta el final y si deseas darme tu opinión, estaré pendiente en los comentarios. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Todo mal se regresa, basado en hechos reales. Esta historia me sucedió cuando tenía 27 años de edad. Vivo en la Ciudad de México. Mi nombre es Alondra y esta es mi historia. Cuando era muy pequeña, tuve mi primer encuentro con la brujería, ya que mi padre tenía un amante y ésta le mandó a hacer un trabajo a mi mamá para que dejara a mi papá. Sin embargo, aquel no lo recibió ella, sino yo, tal vez porque estaba más indefensa. Se me empezó a manifestar cuando, sin haber cambiado nada en mi alimentación, empecé a subir de peso, por lo que al llegar a la secundaria, yo era el centro de burlas de mis compañeros, ya que se les hacía chistoso molestarme por estar algo pasada de peso. Así que te podrás imaginar cómo crece una persona cuando es acosada continuamente por personas, y no solo los compañeros de la escuela, también los familiares. Sentía que mi autoestima estaba muy lastimada, y sin importar que hiciera ejercicio y me llevaran al nutriólogo, mi peso seguía siendo el mismo. Con el tiempo me enamoré y tuve una hija con mi pareja, pero desgraciadamente no funcionó la relación, así que regresé a vivir con mis papás. Dejé la escuela y me dediqué a trabajar para mantener a mi pequeña. Mis papás son creyentes de la brujería, por lo que conocían a una persona. Él los ayudó con el problema aquel del amante de mi padre, y de vez en cuando lo visitaban para limpias y trabajos de protección, por lo que ellos me aconsejaron que fuera a verlo, para que me ayudara con la salud, porque no era posible que comiera una dieta casi vegana y siguiera con kilos encima, con kilos que no me correspondían. Me animé y fui a ver a aquel curandero. Al llegar le comenté de mis problemas de sobrepeso, además de las situaciones tan desagradables que había tenido que vivir a causa de las personas y familiares que querían sentirse superiores y hacerse los graciosos frente a los demás a mis costillas. Me dijo que me ayudaría, por lo que preparó una vela. Aquella estaba dentro de un vaso de cristal. Me la dio diciendo que la prendiera diariamente hasta que aquella se consumiera. Al finalizar, debía llevar el vaso con lo que hubiera quedado. Así lo hice, por lo que al muy poquito tiempo regresé con el curandero. Él, cuando vio el vaso de cristal, dijo unas oraciones e inmediatamente empezó a eructar. Me dijo que mis ex-suegros me habían hecho un trabajo muy fuerte para que mis caminos estuvieran cerrados en lo que se refiere al ámbito laboral, que no era fácil de deshacer debido a que lo hicieron con magia negra. Sin embargo, me dijo que había una posibilidad de que mi vida mejore. Me entregó una veladora con la figura de la Santa Muerte Blanca. Cabe aclarar que le tengo mucho respeto a aquella, así que la tomé entre mis manos y el brujo me dijo que los años que vendrían no serán fáciles para mí en lo que se refiere al trabajo, pero que tenga mucha paciencia y fe de que todo irá mejorando. Esa misma noche soñé con la niña blanca. Honestamente no me dio temor ni me intimidó, simplemente sentí que era una señal de que ella me protegería de las malas intenciones de las personas y que tarde o temprano la brujería para cerrar caminos quedaría deshecha. Como te comenté, dejé la escuela para trabajar y mantener a mi hija.
así que entré a laborar en una empresa restaurantera. Todos mis compañeros eran muy amables conmigo, hasta que llegó Ernestina. Ella era una chica que me asignaron para que capacitara. Cuando recién llegó, se comportaba de manera cordial. Sin embargo, me enteré de que ella hablaba muy mal de mí al chef. Decía cosas que eran mentiras. Me echaba la culpa de situaciones que yo no tenía nada que ver, por lo que hasta mis compañeros le dejaron de hablar, ya que se notaba que me tenía muy mala fe. El chef estaba ciego con Ernestina, al grado de que había una vacante y yo me postulé para llenarla. Y el chef se la dio a ella. A pesar de que era de nuevo ingreso y tenía poca experiencia, llegaba tarde y las actividades que realizaba no estaban hechas con calidad. Yo obviamente me molesté, no se me hizo justo, ya que sentía que ese puesto debía de ser mío. Con mi esfuerzo y trabajo demostré que era perfectamente capaz de desempeñarme con excelencia. Así que pedí mi cambio a otra sucursal, ya no quería estar ahí. Pero el chef, cuando se enteró, dijo frente a todos mis compañeros en una junta que yo estaba loca por pedir un cambio, que mi trabajo era deficiente y que si pedía mi cambio y él aceptaba era como si enviara problemas o molestias a otro chef, que eso no era correcto. Aquel hombre me hizo sentir tan mal y mis compañeros me miraban como extrañados porque mi trabajo era bastante bueno y jamás tuve una llamada de atención. La única persona que no se veía extrañada era Ernestina. Aquella se reía. Ese mismo día entregué mi renuncia. No estaba dispuesta a que me pisotearan de esa manera y que me hicieran sentir mal. Curiosamente, a los 2 meses de haberme retirado del restaurante, me enteré de que Ernestina y el chef tenían un amorío. Pero ella salió embarazada del papá de su primera hija y que el chef, al saberlo, la rechazó. Además de que como estaba ardido, la trataba muy mal en el trabajo. Ahí fue cuando se dio cuenta de que ella no hacía el trabajo correctamente y dedujo que Ernestina se colgaba las estrellas de mi trabajo con calidad. Por lo que me llamó al celular para pedirme que regrese a trabajar. Sin embargo, yo tengo mi orgullo y le dije que no. Empecé a trabajar en una empresa y ahí laboré unos 3 años. Sin embargo, renuncié porque me ofrecieron trabajar en otro restaurante en el turno de día. Ahí conocí a Juan. Era el encargado del restaurante por la tarde. Teníamos la misma edad y poco a poco empezó a crecer en nosotros un sentimiento, por lo que empezamos a tener una relación amorosa, ya que ambos éramos padres solteros. Por la mañana había un encargado de cocina llamado Diego, él era mi jefe, y al principio se hizo ver como el jefe que te ayudaba, pero no soportó que mis compañeros me felicitaran por mi buen sazón. Y bueno, no solo ellos, honestamente, los clientes me felicitaban directamente. Decían que mi comida era fabulosa. Por lo que aquel hombre, en su rabia, empezó a meterle ideas a la cabeza de Juan, que qué me había visto, que podría buscar a alguien mejor, que yo tenía sobrepeso y que además parecía que ni me bañaba. Y fue tanto el acoso que Juan terminó conmigo. Dijo que se había enamorado de Ángela, que era su ayudante por la tarde, y que a ella sí la amaba. Realmente sentí que fue muy cruel conmigo. Pasó el tiempo y supe de una vacante en otra cocina, por lo que me animé a llevar mis papeles, ya que pagaban más sueldo y me caería bien por obvias razones. Gracias a Dios me avisaron que me habían elegido para llenar la vacante de entre muchas personas, así que renuncié y entré al nuevo restaurante. A los 4 meses, supe que despidieron a Diego, mi ex jefe, porque sus jefes decidieron que no era muy bueno en el trabajo, además de que habló muy mal de una de las jefas. Así que por su desagradable comportamiento, fue despedido sin carta de recomendación. Para esas fechas,
regresé con el curandero para que me ayudara a bajar de peso. Me dio unos tés de hierbas, los cuales los tomaba con reloj en mano, como él me dijo. He bajado mucho de peso, por lo que me llena de alegría que mi autoestima esté mejor. El sentir que para ciertas personas soy atractiva me hace sentir bien conmigo misma. A principios de este año 2023, entró María a trabajar. Decían que era muy buena en su trabajo. Sin embargo, las envidias fueron más grandes. Le daba coraje que a mí me vieran los jefes con ojos de que soy una persona trabajadora, honesta y buena empleada en general, por lo que se aprovechó de su nivel, ya que fue contratada para ser mi jefa directa. Así que ella aprovechaba y me daba trabajo extra. Continuamente mi novio iba a buscarme para que no me regresara sola en la noche. Sin embargo, ella, aún sabiendo eso, me ponía actividades de manera urgente, aunque no tuvieran importancia. Incluso, en una ocasión me castigó por un trabajo que ni era mío. Me mandó a descansar una semana sin goce de sueldo, además de que hablaba mentiras sobre mí, tratando de hacerme quedar mal con todos. Sin embargo, yo tenía un as bajo la manga. Solicité mi cambio al bar de ese restaurante y gracias a mi buen desempeño me lo autorizaron. Cuando ella me vio ahí detrás de la barra, se acercó de manera molesta y me reclamó qué hacía ahí. Yo le dije que los jefes me habían acomodado en ese puesto. Yo creo que todo cuadró perfectamente, porque al poco tiempo me enteré por uno de mis compañeros que María me iba a mover a un puesto para que lavara los platos, para orillarme a que renunciara. Curiosamente o no, al poco tiempo despidieron a María porque no daba el ancho del trabajo. Así que te podrás imaginar qué pienso. Cada una de las personas que me trataron de hacer un mal laboralmente hablando recibieron su merecido pronto, por lo que le agradezco a la niña blanca y le rezo hasta el día de hoy. Creo que ella me ayuda a salir adelante y le da su merecido a las personas que me quieren hacer algún mal. Como dato interesante, Juan, el que fue mi novio y que era padre soltero, me buscó. Dijo que quería regresar conmigo y que a Ángela no la quería. Claramente le dije que ya era tarde porque estaba comprometida con un buen hombre, además de que somos muy felices. Sin querer saberlo, llegó a mis oídos que Juan terminó con su novia porque ella lo celaba mucho, al grado que una noche se peleó a golpes con una de sus amigas por el simple hecho de que le había hablado a su novio. Al día de hoy soy muy feliz. Tengo un trabajo estable. También tengo una pareja que me ama y a mi hija la veo crecer llena de amor. Y aunque viví con el miedo de haber sido víctima de brujería desde muy joven, siento que es muy cierto que para todo hay solución en la vida, menos para la muerte. Gracias a la suscriptora por la confianza. Esperando que te haya agradado el relato, te invito a formar parte de la familia suscribiéndote y activando la campanita para que no te pierdas ninguna de mis historias. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?